Bueno, vamos a meternos de lleno en la política, en este caso, ¿no? Bien saben ustedes que tratamos de matizar con temas sociales, con temas legales, con la política también. De eso nos nutrimos. ¿Cómo le va, Alberto Zapiola? Gracias por venir. Hola, ¿cómo anda, José? Bien, doctor. El gusto de que esté con nosotros, presidente del radicalismo, y ha venido en otras funciones, pero hoy como presidente del radicalismo. Bueno, hay un tema que obviamente nos preocupa a todos. Dicen que el 4% de las villas miserias del país están en Córdoba, o villas de emergencia, para no estigmatizar, pero habla de la pobreza, y habla de la pobreza en Córdoba, que pareciera ser que a un montón de caudal Lo tuvimos sentado el ministro hace poco tiempo acá, justamente por esto, el ministro Tocali, cuando hablamos de los montos que se destinaban a los programas sociales, y sin embargo, parece que la pobreza crece aún más, como que no hay un equilibrio entre lo que se invierte y entre lo que justamente logra por lo menos subsanar en alguna medida el tema de la pobreza. ¿Cómo ve usted el tema de la pobreza en Córdoba? No, el tema es realmente preocupante. Nosotros, fíjese, José, que recién esto ha salido ahora a raíz del estudio último que se ha hecho, pero nosotros lo hemos denunciado en octubre del año pasado. Si usted entra en la página de la Unión Cívica Radical o en Twitter de la Unión Cívica Radical, va a ver que ya está denunciada ahí la pobreza, la enorme pobreza que hay en Córdoba. Nosotros venimos detectándola, lo hemos denunciado y realmente el problema que tiene el gobierno de Unión por Córdoba, que está disfrazado el justicialismo detrás de ese nombre de Unión por Córdoba, es la desatención que ha hecho de la pobreza. Ahora puede ser que haya algunos que se hayan preocupado un poquito, pero no es tanto. Ellos hablan de hacen una mezcla con el boleto, hacen otra mezcla. Bueno, el boleto no es para los pobres, el boleto es para los estudiantes y para los viejos. O sea, hacen una mezcla total en esas cosas. Realmente el gobierno de Schiaretti y el gobierno de la Sota se han desmadrado desde hace mucho tiempo. No es solamente el tema del descuido, de la desatención de la gente, sino lo que además han arrasado directamente, porque no nos pueden echar la culpa a nosotros después de 18 años, han arrasado con la salud. La salud es una vergüenza en Córdoba. Los hospitales están destruidos, no hay profesionales, no hay ¿Tecnología? Tecnología. Entonces, ¿dónde va? Es decir, todas las partidas presupuestarias que van a salud, que van a los programas sociales para atención justamente de los más necesitados, ¿dónde va? Ese es el problema, porque viven rapiñando. Fíjese que le querían rapiñar a los intendentes y a los jefes comunales lo que les correspondía por coparticipación nacional y además por coparticipación provincial. Es un barril sin fondo y sin embargo tiene la impudicia el gobernador de tener esa publicidad que es insólita. No hay una sola empresa en Córdoba, ni siquiera la más grande que tiene la gaseosa en Córdoba, que haga la publicidad que hace este gobernador, que además publicita impúdicamente a su mujer. Eso es increíble la plata, porque no es solamente acá donde hace publicidad. Si usted toma la televisión, en los programas de Buenos Aires hace la publicidad. Entonces, es un barril sin fondo esto. Nosotros le entregamos a la caja de jubilación equilibrada, y la fundieron a la caja de jubilación y a los 4 o 5 meses la fundió de la Sota. El famoso 30% que descontaron. Eso era para los que tenían 100 y pico de departamentos, no para la gente que tiene una casa. Esa es la verdad. Las inundaciones. Las inundaciones no han hecho nada. El ministro le ha dicho los otros días a la gente del sur, no tenemos solución. Fíjense. Es increíble este gobierno. Ahora, pero sí, sin embargo, también en los últimos días hablando de este tema de la pobreza,
han deslizado también que la responsabilidad en la ciudad de Córdoba es del municipio. No, ¿cómo hacer del municipio el problema es la pobreza? El municipio tiene otras funciones que son distintas. Yo no voy a decir que el municipio tiene únicamente el ABL, ¿no es cierto? Es decir, no es así, pero el municipio no es el que va a promover las inversiones. ¿Cómo va a venir a invertir cuando con los impuestos que tiene la provincia de Córdoba? Son los más altos del país. ¿Cómo va a venir a invertir con lo que cuesta EPEC? O como cuando vemos o lo que cobra la luz. Bueno, justamente las boletas que estamos viendo, donde un tercio se lleva el componente impositivo, ¿no? Sí. Entre ellos el municipal. Exacto, también, ¿eh? Sí. Entre ellos el municipal. Sí, indudable. Pero no es solamente eso. Acá el problema es el VAT. Ese es el problema, que es cómo ha subido y cómo lo han ido creciendo ellos. Es increíble. La luz, yo veo, no solamente nosotros los particulares, el problema son las pymes. Las pymes, ¿cómo va a ser para pagar un almacenero que tenga tres heladeras? ¿Cómo hace para pagar? No. Es más, estamos viendo que en muchos de los casos las boletas triplican a lo que vale el alquiler de un local comercial. O en la casa de uno mismo, ¿no? Sí, Cuando se pone a ver, digo, la casa de uno mismo, no, la casa alquilada. En alquiler es menor que lo que le cobran de energía eléctrica. Y eso me parece que es un desequilibrio. Yo le doy un ejemplo, José. Una de mis hijas tiene una pileta cubierta. Tiene los tres elementos más caros: la luz, el gas y el agua. Y eso que el agua la cambia creo que 2 veces al año. Pero entre la luz y el gas, ¿cómo va a ser? ¿Cómo hace? Sí. Ese es terrible. Con lo cual usted traza un panorama de que en realidad, primero, se invierte mal porque no llega a quien tiene que llegar, aparentemente. Exactamente. O sea, y que además uno ve el cuadro de pobreza en el conurbano cordobés, digo, cómo crece, cómo van creciendo los y eso es provincial, es nacional, por supuesto, también, y es provincial. Pero la provincia tiene una responsabilidad enorme, ha descuidado todo. Y además, la desocupación que hay en Córdoba es una desocupación enorme. Y es producto de no se puede invertir. ¿Quién va a venir a invertir con todos estos impuestos que tienen y además con lo que cuestan los servicios? A propósito, recién usted habló de lo nacional. ¿Cómo ve el país? Porque los índices de pobreza hablan de que 1/3 de la población, al menos, es pobre en este país, ¿no? O sea, que no escapa solamente a Córdoba. No, indudablemente. Yo veo una inquietud muy grande en el gobierno. Ha direccionado los subsidios, ha solucionado en ese sentido que los manejen los punteros, están tratando de que directamente llegue a la persona necesitada, y eso es muy importante. Yo creo que en ese sentido el gobierno nacional ha hecho un viraje grande, ha aumentado también los montos y el presupuesto de que invierte, pero no es suficiente. No es suficiente porque acá lo que hay que encarar es la posibilidad de que crezcan las empresas, que favorecer el trabajo. Eso es. Hay cosas que han sido buenas que ha hecho de la Sota, como el primer trabajo, toda esa parte, el PPP, y creo que eso lo está por tomar justamente ahora la Nación, y entonces todo eso va a favorecer. Le quería preguntar, esperemos que así sea. Le quería preguntar, porque olvidé en tema, por lo menos local, toda esta ramificación que tiene el tema Odebrecht, ¿no? ¿Acá debieran continuar con Odebrecht? O porque el gobierno dice que para las obras que se están haciendo no hay ninguna implicancia que tengan que dejar de actuar. Bueno, hoy justamente el partido, a través de un tuit, le preguntamos al gobernador, justamente, eso ha sido un tuit que hemos lanzado a las 12 más o menos de la mañana, diciéndole: señor gobernador, usted tiene que dar una explicación. ¿Cómo todavía sigue en los registros de contratistas de la provincia, sigue Odebrecht, cuando dice que ha coimeado por 30 y tantos millones de pesos en la Argentina? Es decir, esto es absurdo.
y no solamente sigue en los registros una empresa coimera, sino que además de eso se le han adjudicado obras recientemente. Eso es inconcebible. Para usted no debiera estar. Pero por supuesto tiene que estar fuera del registro de contratista de Córdoba. Si no, deja sospechas. Pero por supuesto. Es decir, él tiene que explicar cómo no lo andó de baja. Si una empresa coimera es una empresa que es reconocido, que ha pagado millones de pesos en la Argentina, ¿no? Sí, bueno, ¿para qué vamos a hablar en Brasil y todo lo demás? Es decir, ellos mismos han dicho, sí, es cierto, nosotros hemos pagado coima. ¿Cómo lo va a mantener el registro de contratista de la provincia de Córdoba? Doctor, me meto de lleno en los últimos minutos en el tema político partidario. ¿Va a seguir la Alianza Cambiemos? Bueno, sí, ha sido ratificada por el Congreso, por unanimidad. La vocación nuestra es indudablemente mantenernos dentro de Cambiemos. Es cierto que el Congreso también ha resuelto que el presidente del partido, que es el representante nato ante Cambiemos, tiene que procurar que la cabeza de la lista sea un radical. Que sería Diego Mestre. Exactamente, sería Diego Mestre, de acuerdo a la lista que ha aprobado el mismo Congreso. Ahora, hoy deslizan que el ministro Frigerio le habría dicho a Mestre en las últimas horas cuando vino, Macri quiere 2 del PRO en los primeros 4 términos. Bueno, eso yo no lo conozco porque no habló con Ramón. Pero sí lo que el Congreso ha dicho, no solamente encabezar la lista, sino que además acá se renuevan 4, y de los 4, 3 pertenecen al radicalismo. En consecuencia, nosotros pretendemos que tener los 3 que están renovándose. O sea, que allí habría al menos una disputa o una negociación que tendría que posteriormente hacerse. Hay que sentarse, hay que conversar, hay que ir tranquilo a la mesa, y bueno, discutir y tratar de superar las El cosas. Frente Cívico, que forma parte de esta alianza, Luis Juez, ¿tendría un espacio en esa lista? Bueno, en realidad él no tiene ninguno, podría ir número 5, me imagino, pero él en realidad no renueva. Así que sí, en ninguno. Y en el caso del PRO, usted acuérdese que en la elección de senadores nosotros cedimos el senador y por eso está la doctora Rodríguez Machado. ¿El 14 de junio es una fecha clave, puede ser? Claro, así es el día para firmar la alianza. Ahí es donde se firma la alianza y lógicamente para firmar la alianza hay que ponerse de acuerdo no solamente en esto, en las listas, o bien, sino si hay paso, hay que ponerse de acuerdo en el reglamento de las pasos. No van a esperar que lo resuelvan en Buenos Aires, ¿no? No, esto se resuelve acá. Yo acepto que el presidente puede tener, es lógico, puede tener, ¿no es cierto?, sus anhelos, su pollo, en fin, estamos de acuerdo, es el presidente de la República. Pero esto se resuelve acá con los presidentes. Alberto Marcos Zapelo, muchas gracias por venir hoy y estar con nosotros. José, ha sido un gusto, muchas gracias. Igualmente a usted. El presidente del radicalismo ha pasado por Mesa de Diálogo. Vamos a la pausa, ya volvemos en un instante.